pasaje de drogas a través de las membranas y mecanismos de acción de las drogas. Generalidades. ¿Qué concepto tiene la farmacología? ¿Qué es la farmacología? ¿Quién me puede decir qué es farmacología? ¿Qué es fármaco y qué es farmacología? ¿Qué ramas podrían usar de la farmacología? Farmacología es el estudio de las drogas. ¿Sí? Más o menos. ¿Qué es un fármaco? Una droga. ¿Sí? Bien. Acá nosotros en la farmacología vamos a ver las drogas o fármacos y vamos a hacer su historia, origen, propiedades físicas, químicas, efectos farmacológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, metabolismo, efectos adversos, interacciones farmacológicas, presentaciones, usos clínicos e interacciones. Por ejemplo, acá tenemos diferentes presentaciones. Tenemos tabletas, tenemos cápsulas, tenemos grajeas, ¿sí? Y tener que la mayoría de drogas inicialmente se descubrieron a raíz de vegetales, ¿sí? Nosotros tenemos varios tipos, por ejemplo, de quinoa. Hay algunas que ayudan para el colesterol, algunas que ayudan para la presión, algunas que ayudan como efecto diurético, ¿sí? Entonces, los diferentes tipos de verduras o de vegetales en general ayudan a crear una droga. Sin embargo, hay drogas que también son de origen animal. ¿Ya? ¿Qué es una droga o fármaco? Es una sustancia química de composición definida. Todas las sustancias químicas de composición definida tienen una composición que se sabe cuál es. Que se sabe cuál es y en qué se puede utilizar y en qué no se puede utilizar. ¿Sí? Y estas drogas o fármacos sirven para la curación, sirven para el alivio, para la prevención y para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces sirven para la curación de diferentes enfermedades. Algunas enfermedades no las van a curar, hay cánceres que no se curan, el VIH no se cura, ¿sí? Pero las drogas existentes, por ejemplo, para el VIH sirven para su alivio. Uno termina muriéndose de cualquier otra cosa menos de VIH. ¿Sí? Las drogas oncológicas muchas veces no solo sirven para la curación, sino que algunas no curan al cáncer, pero aumentan el tiempo de sobrevida del paciente. Un paciente que probablemente iba a vivir un año y medio, termina viviendo 7, 8 años. Y eso es bastante. ¿Sí? Como les dije a sus otros compañeros, ahí puede conocer a sus nietos, de repente puedes tener a su mejor amante, de repente puede viajar por todo el mundo, uno no sabe. ¿Sí? Entonces, para curación, alivio, diagnóstico, hay algunas drogas que sirven para el diagnóstico de enfermedades y para la prevención de ciertas enfermedades. ¿Sí? Los términos droga, fármaco y medicamento son sinónimos. ¿Sí? Las drogas no solo se refieren a las de consumo de adicción. ¿Sí? Las drogas se refieren a todos los fármacos. El oxígeno es una droga. El agua en exceso es una droga. ¿Sí? No de adicción, no de detenimiento. ¿Sí? La aspirina es una droga. El paracetamol que tanto usamos es una droga. ¿Sí? También es un medicamento y también es un fármaco. Son sinónimos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos drogas de consumo adictivo. Acá tenemos crack, coca, tenemos fenta, tenemos benzodiazepinas, cigarros, alcohol. ¿Sí? Estas son drogas de consumo adictivo. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las ramas de la farmacología? Las ramas de la farmacología van a ser primero la farmacognosia. ¿Sí? La farmacognosia tiene que ver con
origen, obtención y los caracteres físicos y químicos de una droga. Vamos a tener la farmacodinamia o farmacodinámica, que es lo que la droga le hace al cuerpo. Vamos a tener la farmacocinética, que es lo que el cuerpo le hace a la droga. Vamos a tener la toxicología, que son los efectos adversos que produce una droga, sobre todo a dosis más altas de la ventana terapéutica. Ahorita vamos a hablar de la ventana terapéutica. Vamos a tener la farmacia, que es lo que estudia la dispensación de drogas. La farmacología clínica, lo que estudia la investigación en drogas y cómo se desenvuelve un medicamento sobre una persona puntual. ¿Sí? La farmacoterapia está basada en guías de práctica clínica y la farmacogenómica. ¿Sí? Hay drogas que actúan sobre ciertas personas y en otras no actúan, porque hay un componente genético. ¿Sí? Bien, la farmacognosia nos ayuda a saber sobre el origen, la obtención y los caracteres físicos y químicos de las drogas. Las drogas crudas generalmente son extractos de las drogas vegetales o eventualmente de órganos animales, como el hígado, la sangre, ¿sí? Pero que no han sufrido ningún proceso industrial de elaboración. Es como se inventaron las drogas, ¿no es cierto? La penicilina salió de un hongo. ¿Sí? Es así como descubrimos, no inventamos. Descubrimos las drogas. Luego, esto ha pasado un proceso industrial. ¿Sí? Esto ha pasado un proceso industrial donde se han ido sacando nuevas drogas de un componente básico, pero que ya muchas veces estas drogas son completamente químicas, no tienen, completamente elaboradas, ¿sí? No tienen ningún componente vegetal o animal que las haya desarrollado. ¿Ya? Entonces el origen, la obtención y los caracteres físicos y químicos es la farmacognosia. ¿Sí? Nuestro país ha dado varias drogas al mundo para tratamiento de enfermedades que son extremadamente útiles. Por ejemplo, la quinina, que es la primera droga antipalúdica del árbol de la quina. ¿Sí? La cocaína, que fuera de ser una droga de consumo adictivo, es una droga que era un anestésico, el primer anestésico. La letobufularina es el primer bloqueante neuromuscular que se encontraba en los jíbaros, en la selva, ¿sí? En las lancetas de los jíbaros. Producían parálisis y la persona moría, o el animal moría, con eso pasaba. Bien, luego tenemos, como les dije, la farmacodinamia, que estudia tres cosas: efectos bioquímicos, fisiológicos y el mecanismo de acción de las drogas, el pasaje de drogas a través de las membranas, y es lo que la droga le hace al organismo. ¿Sí? La farmacodinamia es lo que la droga le hace al organismo. ¿Sí? Para conocer esto, para poder razonar en farmacodinamia, tenemos que saber fisiología, microbiología, biología molecular, parasitología y inmunología. Así que la farmacología lo que va a hacer es un papel integrador entre todas sus ciencias básicas. Si no saben ciencias básicas, les va a ser difícil aprender farmacología. Sin embargo, nosotros en cada capítulo vamos a tratar de darles un poquito de fisiología para que entiendan bien la farmacología. Cosa que no deberíamos hacer. Ustedes ya deberían conocer la fisiología al derecho y al revés. Luego tenemos la farmacocinética. La farmacocinética nos va a dar el estudio de cuatro cosas principales, ¿sí? Y es lo que el organismo le hace a la droga. La farmacodinamia es lo que la droga le hace al organismo, la farmacocinética es lo que el organismo le hace a la droga. Ya está dispuesta en absorción, distribución, metabolismo y excreción de las drogas. Así como ACME era en el correcaminos. ¿Alguna vez han visto el correcaminos algunos de ustedes? Bueno, esto es ACME: absorción,
distribución, metabolismo y excreción de las drogas. ¿Sí? Apréndanselo bien porque para esto lo van a usar desde acá hasta el final de farmacología 2, de farmacología y farmacoterapia 2. ¿Sí? Bien, entonces queda claro qué es lo que el organismo le hace a la droga. Y acá se van a utilizar muchos medios bioquímicos y físico-químicos. Entonces, farmacodinamia, lo que la droga le hace al organismo; farmacocinética, lo que el organismo le hace a la droga. ¿Sí? Acá se los vuelvo a repetir, entenderán que lo más probable es que entre una pregunta de esto en el examen, ¿no es cierto? Lo repito 45 veces, creo que debe ser importante. ¿Sí? Los efectos del organismo sobre el fármaco es la farmacocinética. Los efectos del fármaco sobre el organismo es la farmacodinámica. ¿Ya? ¿Qué estudia la farmacia? La farmacia estudia en preparar, componer y dispensar. ¿Sí? Se entregan los medicamentos junto con las instrucciones. Nada muy tranquilo. ¿Sí? En la farmacia vas, recepcionas y se dan los medicamentos junto con las instrucciones que ha mandado el médico. ¿Sí? Hay pocas especialidades y pocas carreras que pueden hacer una receta. ¿Sí? Pocas, ¿no? Todas son médicas. Medicina, la odontología, la obstetricia, pero odontología, obstetricia y enfermería muy reducidas. ¿Sí? Bien. Luego vamos a tener a la farmacología clínica. ¿Sí? La farmacología clínica nos va a ayudar a la aplicación de nuevas drogas al ser humano. Esto primero se estudia en animales, luego en pequeños grupos de seres humanos, luego en grupos más grandes, luego en grupos más grandes todavía. ¿Ya? Y acá vamos a ver los efectos distintivos de las drogas y vamos a tener ciertas reglas éticas y técnicas. Además, la farmacología clínica no solo se dedica al estudio, va a ser el seguimiento de las drogas a lo largo de la vida de la droga, el tiempo que se use esa droga en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, una droga X que produce falla renal, pero es la única droga que actúa de esa forma. Entonces la seguimos utilizando y seguimos haciendo nuestra estadística, hacemos regulaciones de dosis según la falla renal que tenga el paciente, según la falla hepática que tenga el paciente, y de repente sale una droga C que tiene las mismas características, pero que no produce falla renal. ¿Sí? Que no produce falla renal. Un segundito. Entonces tiene que ver con el seguimiento. Entonces a esta droga tipo A se la va a ir sacando del mercado. Y vamos a empezar la droga tipo C. ¿No es cierto? Porque el seguimiento nos dice de que tiene menos efectos adversos y es una droga más segura la droga tipo C. Estas son las diversas fases de los estudios clínicos necesarios para la comercialización de nuevas drogas. ¿Sí? Tenemos fase 1, 2, 3 y 4. En la fase 1 son pequeñas cantidades de participantes, de 10 a 100 participantes por ejemplo. Pero lo común son voluntarios sanos, en ocasiones enfermedades severas. Es un estudio abierto. Acá vamos a valorar la seguridad y la tolerabilidad del paciente. Tarda de meses a un año, ¿sí? Cuesta más o menos $10 millones y la tasa de éxito es 50%. En la fase 2 ya es de 50 a 500 participantes, sujetos que reciben el fármaco experimental, ¿sí? Se asignan al azar en estudios de doble o triple ciego, randomizados,
¿ya? Se evalúa la eficacia y el intervalo de la dosis. Si este fármaco es bueno, cada cuánto se debe dar, las concentraciones inhibitorias o la ventana terapéutica. ¿Qué es la ventana terapéutica? La ventana terapéutica es el espacio en que hay entre que la droga hace el efecto que nosotros deseamos hasta que la droga se vuelve tóxica. Hay drogas, por ejemplo, la penicilina, que tiene una amplia ventana terapéutica. Yo puedo dar 25 miligramos, dar 50 miligramos por kilo y todavía estoy dentro de este espacio. Hay drogas como el litio que tienen una pequeña ventana terapéutica. Que de repente yo doy una pastilla de más, o el paciente se equivocó y se tomó una pastilla de más y termina dializado con insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Entonces hay que saber, y esta parte de los estudios nos sirve para ver la eficacia y el intervalo de la dosis. Tarda de 1 a 2 años, 20 millones de dólares, la tasa de éxito acá ya es 30%. En la fase 3, ¿sí? Estudio clínico multicéntrico, cientos de miles de participantes, va a ser en sujetos que reciben un fármaco experimental. La asignación va a ser igual a doble ciego, triple ciego, randomizado. Va a dar la confirmación de esa eficacia vista en esta segunda fase, pero en una población más multitudinaria. Tarda de 3 a 5 años y cuesta de 50 a 100 millones de dólares. ¿Sí? La tasa de éxito es del 25 al 50%. Es decir, acá se gastaron 130 millones de dólares y desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, llegan aproximadamente desde el inicio un 10% a 15% de drogas benéficas. Las demás se estudiaron y se gastaron 120 millones de dólares por gusto, porque no sirven. Es por eso que una vez que se llega a este punto, se crea una patente, ¿sí? Y esa droga tiene una patente de 5, 10, incluso a veces de 15 años. Es decir, el laboratorio que la inventó, que la produjo, es el único autorizado para crear esa molécula, hasta pasados los 10 años. Esto con el fin de que sean caras y recuperen la inversión que han hecho y además ganen. La industria farmacológica en el mundo es la segunda más potente que existe, luego de la cibernética, ¿no es cierto? Y luego viene la fase 4, que ya es el seguimiento, es abierto, es donde se ven efectos adversos, apego terapéutico, interacciones medicamentosas. No tiene una duración fija, hay drogas que van a durar 30 años, otras 100 años, como la penicilina, otras que van a dejarse de usar porque salieron otras mejores, ¿sí? Y eso pasa mucho con los medicamentos oncológicos. Bien, luego, ¿qué es la farmacoterapia? Ahora es una ciencia, es la aplicación de las drogas hacia las enfermedades. Antes era considerado un arte. Hoy por hoy se acabó el arte. Lo que antes decía el médico, en mi experiencia, y no había publicado nada. ¿Sí? Yo he visto, de repente es así, yo pienso, eso ya no existe. Ahora lo que existe son los ensayos clínicos y la medicina basada en evidencias. Ustedes tienen que utilizar las drogas, dependiendo de las guías de práctica clínica. ¿Sí? Y esto evitaría lo que pasó en el COVID. Como no había una guía de práctica clínica, bombardearon con todo. La mitad de los muertos debe haber sido por drogas que se utilizaron mal. ¿Sí? Entonces, para evitar eso y ser más consecuentes con la ciencia, debemos utilizar guías de práctica clínica. Y si no existen, se estudian. ¿Sí? Se estudia. Se usaba ivermectina, por ejemplo,
Y cuando se demostró que aumentaba la mortalidad, se dejó de usar inmediatamente, excepto acá, que seguían usándola. Porque me parecía, porque yo he visto, porque ha habido un paciente, no, eso ya no debe existir, ¿sí? La terapéutica es más amplia. La terapéutica no solo estudia la utilización de fármacos, sino las terapias psicológicas, las terapias físicas, la alimentación, ¿sí? Eso es una ciencia. Igual hay guías para el tratamiento de esto, pero es más ciencia, ¿ya? Porque todos los pacientes reaccionan de una forma diferente. Entonces, un paciente diabético puede que le reduzcas la dieta tal, las kilocalorías y mejore. Pero hay otro paciente igual que se las reduces y no mejora nada. ¿Ya? Los estudios más grandes que se hicieron en la época de la guerra fueron en los campos de concentración, ¿sí? Por esto ya no debe volver a pasar nunca más. Hay un montón de tratados en base a esto para que no vuelva a suceder estudios en pacientes sin consentimiento informado y en pacientes tratados como animales. ¿Y qué estudia la farmacogenómica? Estudia el genoma humano. Hay ciertas características que hacen a un individuo responda de una manera a una droga y otro individuo responda de otra. Por ejemplo, muchas de las drogas son metabolizadas por la P450, ¿sí? Por diferentes isoenzimas, CYP2, 3A, CYP2, T10, por diferentes isoenzimas. Por ejemplo, tenemos el clopidogrel. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que sirve para disminuir el riesgo de reinfarto en pacientes que se han infartado antes, ¿sí? Y evita la formación del coágulo que tapa la arteria. Pero para activarse el clopidogrel tiene que ser metabolizado por estas isoenzimas de la P450, que más adelante vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y convertirse en un metabolito. Este metabolito es el activo. Sin embargo, hay un grupo de personas que no tiene esta isoenzima, y es decir, el clopidogrel jamás se convierte en ese metabolito y por ende no hace efecto. Entonces tú le estás dando clopidogrel y el paciente ni fu ni fa porque no produce ningún efecto y se vuelve a reinfartar, ¿sí? Por ejemplo, hay subsets de etnias chinas que son alérgicos al alopurinol. El alopurinol, que es una droga antidotosa, les produce muerte súbita, ¿sí? Que son un porcentaje pequeño, 1.6, 1.8, no me acuerdo exactamente qué porcentaje. Pero en los chinos eso más o menos se traduce en 40 millones de personas, más que la población del Perú. Entonces, hay que saber qué etnia es alérgica para no darles, porque van a matar a un montón de personas si no. ¿Sí? Es como que toda la población de Perú sea alérgica al alopurinol y tú les estés dando alopurinol. ¿Ya? Entonces, la farmacogenómica estudia esto y es una ciencia nueva. Cada individuo que nace tiene descrito su genoma. Y la toxicología estudia los efectos adversos a los medicamentos, ¿sí? Como ya sabemos, los medicamentos no solo tienen efectos útiles, sino que tienen muchos efectos adversos o negativos, ¿ya? Estudia la contaminación ambiental también, los venenos o tóxicos. Y un veneno tóxico es cualquier sustancia que sus propiedades hacen de que pueda afectar la salud o incluso la vida del paciente. Cualquier sustancia puede ser tóxica, ¿sí? Si se supera la ventana terapéutica. Si nosotros superamos la ventana terapéutica, hasta el agua puede ser tóxica. Si ustedes toman 5 litros de agua al día, les va a producir hiponatremia, edema cerebral y convulsiones, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro que cualquier sustancia que nosotros tengamos a la mano, desde alimentos, pueden ser tóxicos, ¿sí? Se supera la ventana terapéutica.
Pero no solo si se supera la ventana terapéutica, sino hay intoxicidad innata, como hemos visto en el allopurinol con ciertas razas, con ciertas etnias chinas, ¿sí? Y con otras drogas con diferentes razas o marcadores genéticos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Hoy día la clase es corta. Membranas y mecanismos de acción de las drogas. ¿Ya? Ya es más larga.